Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Tal como lo anunciamos antes de ir a la pausa, hoy en Entrevista Venevisión recibimos a Williams Dávila, diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática. Bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Diputado, vamos a comenzar hablando sobre la Organización de Estados Americanos y de su carácter de integrante de la Comisión de Política Exterior del Parlamento. Estuvo usted en una sesión de la OEA en la que se expusieron casos que podrían llevar a Venezuela hasta la Corte Penal Internacional, a La Haya, por supuestamente violación de derechos fundamentales. ¿Va a haber un informe? ¿Se va a emitir cuándo? ¿Es posible que sea llevado hasta La Haya el Estado venezolano? Sí, efectivamente, presenté un informe, como ustedes pueden ver aquí, la carátula, es un informe sobre la situación pues que amerita, sobre los delitos de lesa humanidad en Venezuela, fundamentalmente lo relacionado con el Poder Legislativo. Yo creo que a la Asamblea Nacional nosotros tenemos que defenderla y denunciar todas las agresiones que han habido. Y esto forma parte de un patrón de ataque generalizado, sistemático contra un sector de la población, que en este caso es la Asamblea Nacional electa por el pueblo, que ha recibido más de 70 agresiones físicas a los diputados, diputadas, empleados incluso y hasta los propios periodistas de la Asamblea Nacional. Más de 80 sentencias en contra de la Asamblea Nacional. Cerca de 4 o 5 agresiones directas con grupos armados que han entrado dentro del hemiciclo de la Asamblea Nacional, que de casualidad no han habido muertos, pero sí han habido heridos. Entonces eso forma parte de unos patrones que están establecidos como la discriminación, el ataque, por ejemplo el caso de los pasaportes, que no solamente a los diputados que nos afecta, que nos han anulado el pasaporte, sino a periodistas, a gente que trabaja en algún partido político o gente de la oposición le han anulado los pasaportes. Entonces eso forma parte de unos patrones. ¿Qué es lo que va a suceder? Esa comisión integrada por expertos recibió este informe y muchos otros, porque fueron 3 audiencias, y la información que hemos recibido es que justamente en el transcurso de la primera quincena del mes de diciembre elaboran el informe, lo envían a la Corte Penal Internacional y ahí comienza un proceso de manera tal de que eso pueda terminar en una investigación y en toda una serie de situaciones que ya el mundo entero ha visto cómo han caído esos dictadores o esas personas que han violado delitos de lesa humanidad. ¿Se refiere solamente a situaciones personales con diputados o a la institución Asamblea Nacional? Y el tema de los pasaportes, ¿cómo están haciendo para viajar, para salir del país? Precisamente es un ataque contra la institución, es un ataque generalizado, sistemático, forma parte de una estrategia con conocimiento del presidente de la República. Por ejemplo, la suspensión de los sueldos por más de 20 meses, la suspensión de otros beneficios sociales a los hijos de los trabajadores del Parlamento. Por otra parte, no se trata de una sola, vamos a decirte, reflejar la situación personal, sino que se trata nada más y nada menos de un poder soberano del pueblo. ¿Cómo hacen para viajar? Bueno, fíjate, en ese caso particular, el pasaporte no me lo quitaron, sino que me lo anularon aquí. Yo no me lo dejé quitar. Entonces ese pasaporte es válido afuera, pero para mí es un problema. Yo tengo que salir por caminos verdes, tengo que valerme de amistades. Por ejemplo, la Cancillería colombiana con nosotros se ha portado muy bien, pero he tenido problemas. Y los problemas es simplemente, como estoy pasando todo el tiempo, eso genera una situación de migración doméstica, local allá de Colombia. Entonces yo tengo que estar permanentemente llamando a la Cancillería. Por cierto, ahorita que están hablando de todas estas cosas del rescate de los derechos, ese es uno de los puntos que debe ser tomado en cuenta, no solamente en el caso de los parlamentarios, sino de todo aquel que le hayan anulado el pasaporte. Diputado, ¿qué opinión le merecen los recientes cambios que hizo el presidente Nicolás Maduro en el gabinete, en una empresa estratégica como es PDVSA, y sobre todo porque los nombres son principalmente de militares? Mira, la tragedia que vive este país es la influencia y la participación directa de militares en el ejercicio del gobierno. Yo no los estoy cuestionando en su capacidad mental. Seguramente que hay gente allí muy capaz, pero tenemos una influencia total. Ya está metido en la cuestión petrolera, lo hemos visto en el sistema financiero, en el comercio exterior, en la distribución de la comida, en el control de las divisas, en el control de las aduanas. ¿Y qué ha traído eso como consecuencia? Más inflación, más restricciones a la libertad de cada uno de nosotros, más pobreza, más desempleo, problemas para precisamente adquirir
comida porque la importación ellos están controlándola, la asignación de las divisas. Entonces, ¿qué beneficio puede traer eso? Precisamente eso pone en evidencia la necesidad del cambio que nosotros tenemos, la exigencia de cambio que el pueblo venezolano se lo plantea. Aquí tenemos que volver a un gobierno civil, de verdad moderno, que piense en función de la persona, en función de un desarrollo sustentable con un proyecto que le llegue a la gente. No podemos seguir con este populismo militarista que a nada conduce, sino que nos va a llevar a más fracasos y además pone en evidencia el fracaso que hemos tenido en la gerencia petrolera del país, en Citgo, en PDVSA, los ataques que ha hecho precisamente el propio gobierno dentro de ellos mismos, esa pelea interna que tienen. Hoy se espera que se revelen los nombres de las personas que van a ir en representación de la oposición a ese encuentro nuevo entre gobierno y oposición en República Dominicana que está fijado para el 1 y 2 de diciembre. Varias preguntas acerca de esto. ¿Cómo hacer o cómo garantizar que este nuevo intento de conversación sea exitoso, no se convierta nuevamente en un intento fallido? ¿Quién va a garantizar eso? ¿Quién decidió? ¿Quiénes son las personas que van a negociar en nombre de los venezolanos? ¿Cuál es el pliego de peticiones que lleva la oposición a ese encuentro? ¿Se conoce el del gobierno? ¿Es verdad que el gobierno no quiere hablar sobre la crisis humanitaria? ¿Qué podemos esperar? Desde hace un año la Asamblea Nacional aprobó una ley sobre la crisis humanitaria. Nosotros en Parlasur aprobamos un mecanismo para que los integrantes del Consejo de Mercado Común lo implementaran y desarrollaran para resolver el problema de la crisis humanitaria. Pero el gobierno no lo acepta, porque ellos consideran que la crisis humanitaria, nomás mencionar esa palabra, significa que atrás viene el imperialismo y viene la injerencia. Yo considero, y ojalá sea así, que en esa oportunidad que van a tener ahorita para conversar o para entablar un diálogo tiene que ser sobre bases concretas de negociación. Aquí no puede haber más tiempo para diagnóstico, ni para ver qué es lo que sucede, porque el gobierno busca la manera de prolongar o de proyectar hacia el futuro su estrategia. Fíjese usted lo que está pasando. ¿Cuál es el cambio si están hablando de diálogo y están metiendo un militar y todas esas cosas que estamos viendo ahorita en el cambio de gobierno? No porque sea por el hecho mismo de que sean militares, sino porque eso ha fracasado. ¿Gana tiempo el gobierno con ese nuevo diálogo? Yo creo que el gobierno está jugando a eso y nosotros lo que tenemos que tener muy claro, condiciones muy precisas. Aquí tiene que resolverse el problema de la comida, el problema de la falta de medicina. Aquí tenemos que resolver nosotros la situación de los derechos civiles y políticos. Aquí tenemos presos políticos, tenemos exiliados políticos. ¿Qué tipo de elecciones vamos a ir? Con este CNE que tenemos actualmente tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio aguas abajo, con un sistema transparente que nos garantice a nosotros elecciones justas. Tiene que haber de verdad una garantía. Es decir, los países que van a acompañar son países que algunos de los cuales están de salida, algunos de sus gobiernos. Entonces nosotros tenemos que sentarnos precisamente en función de eso para que realmente no vayamos a una mamadera de gallo por parte del gobierno. ¿Quiénes van? Bueno, no lo sé porque hoy el presidente de la Asamblea Nacional, por lo que vi en la información de la mañana, va a nombrar los integrantes o quiénes son los que van a ir a esa comisión. Yo simplemente creo que nosotros tenemos que defender los derechos que nosotros tenemos como Asamblea Nacional, como ciudadanos, porque la gente en este momento está pasando necesidades. Eso no es mentira. Yo lo vivo viendo a la frontera. Nomás pasa a la frontera para que veas los billetes nuevos, la harina, pan, la leche, los pañales, lo que no encuentras aquí. ¿Cómo se explica eso que el control de las aduanas y toda esa distribución la tienen los mismos militares? ¿Cómo se explica que tú encuentres eso afuera? Diputado, forma usted parte del CEN de Acción Democrática, partido que abiertamente pidió no participar en las elecciones municipales. ¿Qué pasa si, como han dicho quienes cuestionan esta decisión, luego de las elecciones del 10 de diciembre quedan las 335 alcaldías en manos de mandatarios oficialistas? ¿Va a tener eso algún costo político para los partidos que están llamando a abstenerse? ¿Cómo va a ser el escenario político si eso es lo que ocurre? ¿Y cómo van a manejar el tema de la coherencia con los electores? ¿Cómo se les pidió votar en las regionales del 15 de octubre, pero se les pide que no voten el 10 de diciembre, pero entonces que sí lo hagan en el 2018 cuando corresponden las presidenciales? Mira, yo creo que vamos a unas elecciones muy propias de los municipios. Yo pienso que van a salir electos personas que tienen su propio liderazgo y eso es muy importante, porque ahí de lo que se trata precisamente es que quienes salgan electos como alcaldes estén consustanciados por los problemas de su municipio. Por supuesto que el partido está exigiendo condiciones electorales. Y eso ha sido una exigencia producto de lo que acabamos de ver en las elecciones regionales. Nosotros denunciamos todo el ventajismo y la irregularidad que allí hubo. Nosotros ya hemos visto cómo algunos rectores del CNE han hablado que ha habido manipulación en el manejo de los candidatos y de la inscripción de los candidatos. Es decir, el partido es coherente porque vamos a lo grueso.
Lo grueso son las elecciones presidenciales. Ahora, esas elecciones presidenciales tienen que ser sobre la base de condiciones muy claras, muy transparentes y muy justas. Y eso ha sido una línea de acción del partido. Precisamente ahora el 30 vamos a tener un encuentro con toda la dirigencia municipal, regional, seccional, nacional del partido, diputados, concejales, etcétera, donde Henry Ramos va a dar un informe político, va a quitar cualquier tipo de duda, va a esclarecer cuál es la estrategia política y qué es lo que nosotros tenemos que hacer para salir de este régimen. Pero ¿cómo van a garantizar que las condiciones sean diferentes a las de la elección anterior? Hay que anterior? exigirla. Los derechos se exigen. Hay que exigirlo. Hay que exigirlo a nivel de la comunidad internacional, hay que exigirlo a nivel de los pueblos, de las comunidades. Hay que exigirlo. Cuando nosotros fuimos a las elecciones parlamentarias ganamos, porque tuvimos unidad, porque tuvimos una campaña paraguas, porque tuvimos un discurso que abarcó a todo el mundo. Ese es el llamado que yo hago en este momento. Tenemos que fortalecer la unidad de nosotros mismos. Representa usted también en la Asamblea Nacional al Estado Mérida. ¿Cómo está esa entidad que acaba pues de estrenar gobernador pues que como los otros de Acción Democrática levantó polémica por haber ido a la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Cómo está la salud, la alimentación en el Estado Bueno, Mérida? mira, tenía aquí unos datos, justamente en materia de difteria hay 37 casos conocidos, pero solamente 17 son los confirmados. En segundo lugar, el gobernador, fíjate, este fin de semana, el sábado, puso en práctica un mercado pues a cielo abierto para vender carne a 40.000 olivas el kilo, leche, etcétera. Y entonces la gran contradicción, porque yo veo la noticia del gobierno del ministro de Alimentación diciendo que distribuyeron no sé cuántas toneladas de carne, pero resulta que entonces el gobernador va a hacer algo parecido. Llegaron y le quitaron las cabas. No se la dejaron pasar de las alcabalas que venían de Barinas. ¿Y el producto? Bueno, no lo dejaron pasar. Entonces, ¿qué se hizo? Se vendió carne, vendió leche en las proporciones, no en las proporciones que quería el gobierno regional, porque no lo dejó o no lo permitió la Guardia Nacional que confiscó las cabas. Sin embargo, fíjate tú, ese es un aporte que están haciendo los gobiernos regionales para luchar contra el alto costo de la vida, porque el tema de la hiperinflación está afectando totalmente el bolsillo de la gente pobre, de la gente de todos los niveles, de la clase media, de todo el mundo. Y esa respuesta la estaba haciendo el gobernador de Mérida. Yo pienso pues de que está haciendo un trabajo en función de los servicios públicos, de la misma atención de la ciudad y de los pueblos, está haciendo su trabajo en medio de todas las limitaciones y de todas las presiones centrales que no le mandan los recursos, que no le transfieren las competencias y sin embargo están reaccionando y están actuando en función de los intereses de su estado, en este caso el Estado Mérida. Queda muy poquito tiempo, pero en medio de todo este clima que nos ha descrito de negociaciones políticas, ¿qué mensaje llevar a las personas que padecen la situación social y económica, que tienen dificultad para encontrar la medicina que necesitan para su enfermedad y para encontrar alimento para llevar a la casa? Yo creo que hay que trabajar con la iglesia y con otros sectores. Tenemos que presionar para que se abra ese canal humanitario, para que efectivamente nosotros tengamos las medicinas que el pueblo requiere. No podemos seguir entrando a conversar con un régimen mentiroso. Yo tengo mi criterio particular. Yo deseo que efectivamente haya un proceso de negociación, pero yo no creo en este régimen. Diputado. Yo no creo en Maduro ni ninguno de ellos. Es una partida de mentirosos que simplemente juegan con el tiempo y están jugando con la salud del pueblo venezolano. Se nos agotó el tiempo. Muchas gracias por haber venido a Entrevista Venevisión. Gracias. Así despedimos a Williams Dávila, diputado a la Asamblea Nacional en representación de la Mesa de la Unidad Democrática. Gracias a ustedes también por haber estado allí. Quédense porque al regreso de la pausa tenemos información del mundo del entretenimiento en Estrenos y Estrellas.